Lo agrio tiene por lo general mal sabor al paladearlo, aunque hay algunos paladares que están acostumbrados a todos los sabores, aun cuando sepan mal. En cambio, existen pocos que hasta los saborean con buen talante y sumo gusto. Pero en fin, como dice una frase muy manida actualmente, para gusto los colores. Por otra parte, lo agrio nos sienta mal, pues es malo y pernicioso para nuestra salud. Cuando saboreamos cualquier cosa con ese sabor, nos indica que eso está mal, que si continuamos nos puede hacer daño. Por ejemplo, una comida, una situación cotidiana, una persona, una obra de teatro, una creación literaria. Pero este no es afortunadamente el caso que nos ocupa, amigos y amigas, internautas y oyentes. Esta noche ya otoñal, pues el maravilloso poemario agrio, escrito, nos sabe muy muy bien. Lo ha escrito el fascinante y soberbio poeta Iago Chouzas. Lo ha editado y publicado en la hermosa editorial Cuaderno del Laberinto. Agrio es un poemario distinto y original. Distinto porque es muy melodioso, muy musical. Original porque sus versos giran en torno a ese sabor metafórico que a su creador literario lo gestó cuando le supo muy bien, no solo para alcanzar un reto personal, sino para acompañarlos de otros muy perfectos poemas y así lograr llegar hasta la cima del Everest de la vida. La construcción poética nos refleja un verso libre y sencillo, muy fiel al reflejo de la personalidad de Iago Chouzas. Además, en algunos versos está la palabra para, que nos informa de los objetivos de ellos y que están insertos en varias poesías que jalonan el tema central de este poemario. Hay otro aspecto que quiero destacar, la profundidad. Aquí es muy entendible, se palpa lo que nos quiere decir el poeta. No hay que devanarse los sesos para descubrir lo que hay detrás. Agrio está muy excelentemente elaborado. Es una colección de poemas muy lograda. Sus pocas páginas dice Iago Chouzas, lo justo, lo que bulle en su interior, lo bueno y breve, 2 veces bueno, dice el dicho castellano. Aquí sobradamente se da. Y además yo les aconsejo que lo lean y que lo compren, porque se convencerán de lo que les digo. Por esto, Agrio de Iago Chouzas, editado y publicado por la editorial Cuadernos del Laberinto, debe obligatoriamente figurar en un estante privilegiado de la Biblioteca Radiofónica Sonora, en, por supuesto, Letras Encadenadas. Buenas tardes, Iago Chouzas, bienvenido a Letras Encadenadas y enhorabuena. Buenas tardes, Miguel Ángel. Y enhorabuena por esas bonitas palabras de tu introducción. Gracias. Yo he intentado exprimir al máximo lo que me ha dicho Agrio. Y lo has hecho muy bien. Gracias, de verdad. Vamos con el... antes que nada, María José, vamos a ofrecer a nuestro invitado algo, si quiere tomar algo o comer algo virtual. Sí, ¿qué quieres, Iago? ¿Algo virtual? Pues algo fresquito, ¿no? Muy bien. Algo para beber. Muy bien. Pues un refresquito, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Bueno, pues un refresco para él. Y a mí agua, que yo quiero agua. Muy bien. Un café para María Ángeles y otro refresquito para mí como Iago. Bien, vamos con el primer regalo para ti, Iago. A ver. Agrio, de Iago Chouzas. Poema para dar los buenos días. No leas estas páginas. ¿O es que acaso conoces al autor o sus ocultos intereses? Él no piensa en ti cuando escribe. A lo sumo, en 2 o 3 personas que no están donde quiera que al fin encuentren una silla, vasos, agua. ¿Sabes? Tú no le importas si no es para los vítores. Los poetas son seres inseguros que buscan el poder en el aplauso. Escriben para el ego y contra el ego, remando sin cesar en ambas direcciones. ¿O no? Vete a saber. No tienes más que verlos en los bares, frotándose los ojos con panfletos y extrañas servilletas, bebidos, adorables, casi equinos. Radio Sapiens, Radio Sapiens, tu radio, tu radio, tu radio. Descarga en tu móvil la aplicación de iVoox y suscríbete a nuestro podcast Letras Encadenadas. Nos podrás escuchar cuando quieras. ¿Cuál es tu biografía literaria, Iago? Bueno, realmente mi biografía literaria está en pañales todavía. Agrio es el primer poemario que publico, aunque tengo un par de poemarios inéditos en el disco duro de mi ordenador. Pero bueno, tengo 37 años y llevo unos 20 escribiendo poemas. Básicamente desde que un día encontré en la biblioteca de mis padres Longa noite de pedra,
del poeta gallego Celso Emilio Ferreiro, que considero el primer poemario que me cautivó. Celso Emilio Ferreiro es uno de los grandes padres de la literatura gallega, ¿eh? Sí, sin duda. Y yo es que la verdad es que he tenido la suerte de ser un niño cuyos padres eran muy buenos lectores. Y entonces, pues en esa misma biblioteca, luego me encontré a Miguel Hernández, a León Felipe, a Vallejo, a Lorca, a Rosalía. Y claro, pues para entonces el virus de la poesía ya se había apoderado de mí, ¿no? Digamos. El año 2009 es también un año importante en mi biografía literaria, porque es cuando me mudo a Madrid, por motivos de trabajo. Y en mi tiempo libre empiezo a participar como alumno en el Laboratorio de Creación Poética de la Piscifactoría, que es una escuela dirigida por el poeta Gonzalo Escarpa, y que además recomiendo vivamente a todo aquel que esté interesado en la poesía. En ese taller estuve 3 años, y allí aprendí muchísimo. Descubrí lecturas nuevas que me deslumbraron, y sobre todo conocí a un grupo maravilloso de personas que, además de excelentes poetas, pues acabaron siendo muy buenos amigos míos. Y como por ejemplo pues Cristian Piné, María Torbisco, Fernando Lorente, Sara Torres Díaz, Andrea López, Inés Higuera, Elena Urbaneja, Pedro Fernaz, etcétera. Y digo sus nombres porque muchos de ellos tienen poemarios publicados que merecen mucho la pena y me gustaría darles también un poquito de difusión desde aquí. A María Torbisco la entrevistamos aquí en Letras Encadenadas en noviembre del 2015 con su poemario Fractura. Con su poemario Fractura, que es fantástico. Sí, muy bueno, sí. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Estuvo aquí en el estudio juntamente con un hispanista inglés, ¿cómo se llamaba? Americano. Es que no me acuerdo, ahora lo siento mucho. Fue hace 3 años, desde luego. No me acuerdo. Nuestra amiga como Alicia lo sabe mejor que yo. También me parece relevante destacar que con alguno de ellos, entre ellos María también formó parte pues de un grupo poético llamado Funambulismos. Sí, que después hablaremos del... Norma te va a hacer una pregunta sobre ello. Sí. ¿Y qué es en síntesis Agrio? Bueno, pues Agrio básicamente es un poemario de desamor, tan fácil como eso, y a la vez tan complicado. Y digo complicado porque, bueno, creo que a estas alturas, digamos, de la historia de la literatura es muy difícil escribir sobre este tema sin caer en ciertas trampas y lugares comunes. Es decir, es difícil no resultar previsible o cursi o poco creíble. No sé hasta qué punto habré logrado esquivar esos peligros. Eso ya le tocará decidirlo al lector. Pero creo que si alguna virtud tiene Agrio es que es un poemario pequeño. Pequeño en el sentido de que es un libro que no aspira a hacer gran literatura, pero juega, creo, modestamente, que juega bien con un par de elementos. El ritmo y el sonido, que es a partir de donde surgen todos los poemas. Claro. Del juego con el ritmo del poema y con el sonido de las palabras. En ese sentido, Carlos Edmundo de Ori decía que la poesía consiste en decir lo que no sabes decir. Y con esa actitud busco yo todos mis poemas. ¿Y cómo nació Agrio? Bueno, Agrio es un poemario que tiene ya unos años, pues fue escrito entre finales del 2013 y principios del 2014. Como he dicho, se trata de un poemario de desamor que nace de una experiencia propia, pero también creo que es importante señalar que Agrio no debe ser leído como un diario personal, pues creo que la poesía no tiene que ver con eso. A mí particularmente no me interesa exponer mi biografía en mis poemas. Lo que me interesa es algo tan fácil y tan difícil como escribir buenos poemas. En este sentido creo que es importante separar el yo poético del yo real. ¿Y crees que tus poemas son esenciales para alcanzar el Everest? Para mí sí, desde luego. Yo necesito leer y necesito escribir. Y además el verbo es ese, necesitar. Ya sea para alcanzar la cima del Everest o para mancharme los pies con el barro de mi calle, para emocionarme y para hacerme pensar. Creo que para eso sirve un buen poema o un buen libro o una buena película. Para eso están, ¿no? Sí, para quedarte ahí colgado en ellos. Exactamente. Ahora te quiero formular 2 preguntas de las 5 que ha mandado Norma. En el prólogo de Agrio, Cristian Piné dice que se presenta como un poemario para que algo se agite en nuestro interior. Sí. ¿Qué opinas tú y por qué Agrio? Bueno, en primer lugar, me gustaría decir que sobre el título, me gustaría decir que el título es irónico. O sea,
toda persona que haya leído el libro se habrá dado cuenta de que el tono de los poemas ni mucho menos no es agrio, no es amargo. Es más bien melancólico, digamos, con ciertos toques de humor muy puntuales. El caso es que me pareció divertido reírme de mí mismo desde el título. Y también, obviamente, lo irónico lleva muchas veces aparejado lo metafórico, como es en este caso. Sí, efectivamente, y lo amargo también. Claro. Quizás por ahí sí se podría unir. En cuanto a lo que me preguntabas del prólogo de Cristian, creo que tú querías hacerme también una pregunta similar sobre el doler. Sí, exacto. El doler debe estar... Sí, exacto. Sí. Necesariamente en todos los poemas. Exacto. Yo no sé si el doler debe estar necesariamente o no en todos los poemas, pero sí creo que los buenos poemas deben afectar al lector de alguna manera, deben dejarlo tocado. Yo recuerdo perfectamente el impacto que me causaron en su día libros como Poesía Última de Amor Enfermidades de Lois Pereiro o Los versos del eunuco de Luisa Castro y jolín, desde luego el fin último siempre de mis poemas es ese, mover y conmover, dejar huella, y ojalá lo haya logrado en algún momento. ¿Cómo es eso de que la poesía es decir lo que no sabes decir? Esa es una gran definición de Carlos Edmundo de Ori, un postista, junto a Eduardo Chicharro y otros poetas. Ellos hablaban mucho en sus manifiestos de la locura controlada, es decir, vamos a escribir, pero vamos a dejarnos llevar por la escritura, pero imponiéndonos unas reglas. Yo me siento muy representado por eso. Yo, aunque no me considero postista, mi manera de escribir sí que surge así, surge jugando con la mayoría de las veces con el ritmo del poema y con el sonido de las palabras, y me dejo llevar por el endecasílabo, pruebo cosas y a veces no sucede nada, pero otras veces surge una chispa, una imagen, una frase, un verso, algo que me hace tirar del hilo e ir persiguiendo el poema hasta descubrir qué es lo que el poema quiere decir. A eso, no sé si me he logrado explicar muy bien, a eso me refiero. Vamos con el segundo, sí, claro. El segundo regalo para ti. No vale hablar de pájaros ahora, aunque se ciegue de nubes este tráfico o la música. Doleres de poemas de primero de poesía. Y sin embargo, mira quien hace estrofas cantando el desamor y mira un pájaro unido en sinalefa a estereotipos. Es hora de llamar por su nombre a esta cosa que piensa en avestruces mientras lanza su chanza y se evapora entre las risas. Llamémosle hombre agrio. ¿O no será mejor que derribemos colibríes? Solo hay interferencias, un lío de papeles oficiales. No estás donde solías y tampoco donde no. Yo estoy en el futuro y no comprendo. Yo vengo de otra hora y de ti no hay más que un lapso de tiempo sin registro de entrada o de salida. Un lío de papeles oficiales. Traía del pasado palabras muy solemnes, pero míreme, ahora sin discurso o bicicleta. Estás escuchando Radio Sapiens. Descarga en tu móvil la aplicación de iVoox y suscríbete a nuestro podcast Letras Encadenadas. Nos podrás escuchar cuando quieras. Iago, ¿dónde radica la fuerza de un poeta y en dónde está su debilidad? Es una pregunta muy interesante. En el poema que habéis leído al principio, el poema para dar los buenos días, que es el que abre el libro, digo, los poetas son seres inseguros que buscan el poder en el aplauso. Exacto. Escriben para el ego y contra el ego, remando sin cesar en ambas direcciones. Bueno, creo que ahí dejo muy claras cuáles son las debilidades del poeta. Y a la vez, creo que de esa lucha contra el ego y contra las propias inseguridades
surge precisamente su fuerza, muchas veces, el impulso creador, los mejores versos. Probablemente sea así. En mi caso, me da miedo la idea de repetirme, de que se vaya apagando poco a poco la ilusión por escribir, por seguir aprendiendo, pero esas inseguridades son casi siempre las que me empujan con más fuerza a buscar nuevos poemas. Desde luego es un poemario muy interesante. Me gustaría que felicitases al autor por su obra. Me ha gustado mucho. Vamos con las preguntas. Dice Sara, en primer lugar, congratularme de encontrar un poemario en el que la musicalidad del verso sea primordial. Frente a tanto poema actual que, en su deseo de romper con la poética tradicional, rompe también con lo que entiendo como fundamento básico de la poesía. El suyo es un poemario melódico, rítmico, sonoro. He disfrutado de sus aliteraciones, de su ritmo, de oír sonar las palabras. Por ello, me gustaría saber dónde encuentra mayor dificultad a la hora de escribir, si es en alcanzar una sonoridad relevante, decisiva, o si, por el contrario, y dado que forma y contenido van de la mano en sus versos, en lograr que ese sonido del lenguaje trascienda la realidad para emocionar y conmover. Bueno, muchas gracias a Sara por sus palabras y muchas gracias también por su análisis, porque creo que da en el clavo. La poesía que más disfruto es aquella que se basa en el ritmo y en el sonido. Y aunque no utilizo, es verdad que no suelo utilizar estrofa clásica, pero sí utilizo el verso medido. Utilizo mucho en decasílabo y mucho heptasílabo. Pienso, por ejemplo, en libros como Trilce de César Vallejo, o como he dicho antes, en los postistas, con Carlos Edmundo de Ori y Eduardo Chicharro a la cabeza. En cuanto a lo de la forma y el fondo, por lo general intento que vayan de la mano, pero desde luego la forma para mí es la que tira del fondo, por así decirlo, y como he explicado antes. Yo me dejo llevar por el ritmo del poema, por el sonido de las palabras. María Torbisco lo dice de una manera más bonita que yo. Dice que ella se deja seducir por el poema y se deja arrastrar. Pues así es como voy construyendo mis poemas. La suya es una poesía de lo cotidiano, sin duda, en la que logra sorprender con imágenes a veces de tinte surrealista, a veces fuertemente ancladas en la realidad. He encontrado en ella ecos de grandes poetas y grandes obras, pero con una impronta propia, original, por la que debo felicitarle. El modo en que logra amplificar la semántica del lenguaje, en que da paso a la imagen desde la propia realidad, es un logro maravilloso. ¿Cree acaso que lo cotidiano posee un sentido profundo, oculto casi, que desea desentrañar? Quizá de ahí esas disyuntivas que no lo son, esas metáforas que asimilan términos comunes y guardan un lunes en un bolsillo, como quien guarda luto. Esas construcciones que trastocan el orden conocido y dan las noches buenas, esa transposición de los elementos que cierran un libro de un portazo. Y dice, para terminar, espero que te gusten las preguntas. De verdad que me ha gustado mucho, mucho. Voy a comprar el libro, desde luego. No, que yo te he dicho. Qué bien. O sea... Qué alegría. La verdad es que es una pregunta muy buena y muy difícil de responder también. A lo mejor me equivoco, pero creo que era Roberto Juarroz el que decía que el oficio del poeta es semejante al del arqueólogo, porque consiste en excavar y excavar en la realidad hasta sacar a la luz el tesoro oculto del poema. Como hemos hablado antes, Carlos Edmundo de Ori opina que la poesía consiste en decir lo que no sabes decir. Y por otro lado, Gonzalo Escarpa asegura que un buen poema es simplemente una buena pregunta. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo con todos ellos. En tus poesías juegas con la música de las palabras, de un modo atrevido y original. ¿Cómo definirías tu poesía? Bueno, es verdad, me gusta mucho jugar con el sonido de las palabras. Mis poemas están llenos de aliteraciones. Y ya he comentado antes que para mí ese juego funciona como disparadero a la hora de empezar a escribir.
Me preguntas cómo definir mi poesía. La verdad es que no sé cómo definirla, pero sí que sé que me siento muy a gusto siguiendo la estela de todos esos poetas de los que vamos hablando a lo largo de la entrevista y a los que les gusta jugar con el extrañamiento del lenguaje, por así decirlo, y de los que pues César Vallejo, Aníbal Núñez, Miguel Hernández, pues todo ese tipo de poetas, en esa estela me siento muy a gusto. También me gustaría hablar de otros poetas jóvenes, incluso más jóvenes que yo, que creo que también incluso lo hacen bastante mejor, como Berta García Faez, por ejemplo, ¿no? Hablas del amor y el desamor sin edulcorantes. ¿Crees que el romanticismo está pasado de moda? Pues no, al contrario. En mi opinión, de hecho, ese romanticismo con edulcorantes está precisamente más de moda que nunca. De hecho, no hay más que ver la lista de los libros más vendidos de poesía para darse cuenta que hay una nueva generación de poetas que en muchos casos además proceden del mundo de los cantautores o del rap, y que está teniendo mucho éxito con ese tipo de poesía, ¿no? Vamos con el tercer regalo para Yago. 23. Sabiendo que no habrá segunda parte que pueda deshacer palabras, decisiones, artefactos de bruma que levantan un silencio rozado de resina, irreparable, notándolo en las yemas y en los párpados igual que una descarga o un pellizco muy leves de repente. Un turno, una ocasión que sea más propicia para un gesto, no sé si fabricado o de cariño, sabiendo que no habrá segundas nupcias, segundas partes. ¿Qué? 24. O la fiebre del oro, del adoro lo que no se puede conservar si no es bajo las caries que el mundo deja, que la falta de fe en algún milagro de andar por casa o por la vía láctea de la risa que no pide. ¿Qué pides tú? Ahora, sin adverbios de tiempo o de lugar, de espacio, tiempo, la nova que era nuestra agonizó. Se fue. Ya fuimos cierta fiebre semejante al amor. Yo sí los pido. Estás escuchando Radio Sapiens. Descarga en tu móvil la aplicación de iVoox y suscríbete a nuestro podcast Letras Encadenadas. Nos podrás escuchar cuando quieras. Yago, ¿mejor hablar en sueños que despiertos? Hablar no es necesario, ser mudo es triste. Esa es ese aerolito, que es como llamaba Carlos II de Oria a esos mini poemas, es la cita que abre el poemario. Y en el que probablemente sea mi poema favorito de todos, yo le acabo respondiendo que hablar no es necesario más que en sueños. Bueno, mejor hablar en sueños y volar en sueños y no perder la capacidad de soñar y de enfrentarse siempre a nuevos retos. Eso es más o menos lo que vengo a decir. ¿Y nos podemos llegar a creer que en un oasis se hallan las imágenes más maravillosas? Bueno, es curioso. Creo que la palabra oasis solamente aparece una vez en el libro y la utilizo prácticamente como sinónimo de utopía o paraíso. Digo algo así como si llegas sin raíces o crees en oasis, dice el poema. Bueno, yo particularmente creo en oasis más cotidianos, más pequeños, más de andar por casa. Para mí un libro será siempre un buen oasis, una buena película, pasar el rato en la buena compañía de los amigos. Esos son los oasis en los que creo, porque los desiertos ya los conocemos todos. Uh-huh. ¿Y me podría decir el significado de este verso que está en la página 32 y que dice: «Qué pecho el de vivir agrio en octubre»? Sí, claro. Qué pecho el de vivir agrio en octubre, que es el verso con el que cierro el poema al que hace su referencia.
En realidad es una exclamación, es una constatación, es casi un grito de sorpresa, ¿quién me iba a decir esto ahora, aquí? Es como el que mira a su alrededor y palpa las paredes y los muebles y no se acaba de creer lo que le pasa. Yo creo que casi todos los poemas del libro funcionan de ese modo. Y cuéntanos, Sí. cuéntanos, perdón, José, Sí. cuéntanos del colectivo poético Funambulismo, ¿qué nos puede decir? Sí, te hice antes una pequeña referencia a él. Pues el colectivo poético Funambulismos lo formamos hace ya unos cuantos años unos alumnos unos poetas que nos conocimos en el laboratorio de creación poética de la Piscifactoría del que te hablé antes, que bueno, pues al acabar el taller pues sentimos la necesidad de seguir encontrándonos todas las semanas y la necesidad de compartir pues libros y poemas y experiencias. Hace unos años, bueno, primero me gustaría decir que dentro de ese grupo poético han formado parte muchos poetas, entre ellos María Torbisco, Marisa Amador, Cristian Piné, Sara Torres Díaz, Fernando Lorente, Pedro Fernaz y yo. Y hace unos años organizamos en Salamanca un homenaje a Aníbal Núñez, que es como uno de nuestros poetas favoritos, ¿no? Y en los últimos años nos vemos cada vez menos y tenemos entre manos un poemario a medias que algún día terminaremos y presentaremos como es debido. Es que los poetas ni los creadores literarios, madre mía, hasta que den a la luz, madre de Dios bendito. Bueno, las musas es que llegan cuando quieren, no cuando tú las convocas. Pues yo te digo que en el caso de la mía, cuando tengo que elaborar cada guión, me estoy estrujando a ver si, bueno, hasta ahora las musas más o menos me van visitando bien. Pero sí. Es que hay veces que es que tengo que implorar. Tengo en mi casa un altar dedicado a las musas, en la cual yo las imploro para que me visiten cada fin de semana, para tratar de elaborar los guiones de este gran programa que es Letras Encadenadas. Sí, lo digo porque además, lo digo además con conocimiento de cosas, porque hay una persona mexicana que le emociona cuando lo escucho. Sí. Y la tendremos aquí próximamente. No es Mirolava, no, es otra. Bien, pues ya te digo, tengo un altar en la cual yo le imploro, yo le pongo unas flores y me arrodillo y la suplico que por favor, que no me deje de visitar nunca para hacer los guiones. Bueno, pues imagínate ponerse de acuerdo 5 personas para entregar un poema en una fecha determinada. Bueno, pues es muy, muy complicado. Bien, que María José, con la última pregunta. ¿Seguirás creando literariamente más poemarios en el estilo de Agrio o explorarás otros sabores en un futuro cercano? Bueno, la verdad es que no he dejado de escribir poesía en ningún momento. Y sí, claro, siempre pienso en el siguiente libro. Lo que me preocupa ahora es que ahora y siempre, es que mi escritura siga evolucionando poco a poco. Me gustaría ser capaz siempre de incorporar nuevos elementos a mi estilo, que es verdad que es un estilo muy definido. Me gustaría encontrar otros registros, pero sin dejar de ser yo mismo. Me gustaría ser capaz de dar pasos adelante, tener esa inteligencia y esa capacidad. Por eso no publicaría otro libro del estilo de Agrio. Creo que hay que evolucionar. En ese sentido, los poemas que estoy escribiendo ahora son menos intimistas, intentan mirar más a mi alrededor. Pero bueno, no tengo prisa. Publicaré pues cuando me sienta totalmente cómodo y totalmente orgulloso de mis poemas. Y convencido, muy bien. Claro. Vamos con el último regalo para Diego Chauzas. Hablando de cactáreas. Un cactus puede ser a veces tu mejor amigo, no lo olvides. Hablamos de una planta que está siempre dispuesta al polvo del desierto y sabe acumular la cantidad exacta de agua que requiere. Su abrazo es fuerte y dura y ahuyenta a los ladrones. No sabe de política, su tallo permanece hinchado y es carnoso y alienta flores grandes y vistosas. ¿Sabías que sus espinas son hojas modificadas? Un cactus no traiciona. Más de 2000 especies jamás ni te prejuzga y unos 200 géneros
si llegas sin raíces que evolucionan hacia, o crees en oasis, las formas más perfectas. Radio Sapiens es una calle nueva pensada para contar hechos o conocimientos que nos importan cada día, cada día, cada día. Seguir a Letras Encadenadas tiene premio. Suscríbete a nuestro boletín en letrasencadenadas.es y entrarás en el sorteo mensual de un lote de libros seleccionados por nuestro director. Yago Chouza, te damos las gracias por haber estado en nuestras Letras Encadenadas. Ya sabes dónde los tienes y hasta cuando tú quieras. Muchas gracias a vosotros por invitarme a formar parte, a participar en vuestro programa y por esta charla de poesía. Un placer haberte tenido y bueno, aligera un poquito para tenerte pronto otra vez aquí. Muchas gracias. Tómatelo tranquilamente, pero no tanto. Como un placer volver a hablar con vosotros. Muchas gracias igualmente y te mando un gran abrazo desde aquí, desde nuestras Letras Encadenadas. Un abrazo enorme. Gracias, un abrazo enorme igualmente.